Y el anime inicia con la princesa Nike dirigiéndose al Reino del Sol, ciudad portuaria de Lepión. Ella tiene que ir en barco y le ordena a su gente que sigan adelante mientras que ella decide ver por sí misma cómo es el país que está por conocer. Entonces va al mercado del puerto por su cuenta sin que nadie pueda reconocer que ella en realidad es una princesa. Se ve que ahí tiene problemas con algunas personas y comienza a tener bastante hambre. Al llegar a una posada intenta pedir una habitación, pero el encargado le explica que desde ayer todo está ocupado por los del ejército imperial y que no puede dejarla quedarse en ese lugar con tantos hombres borrachos rondando por ahí. Luego de eso, al salir unos dos sujetos la detienen para ofrecerle pasar una noche en la posada y que además tienen comida incluida. Ella se muestra inconscientemente feliz ante esa oferta, pero después de eso la hacen caer al suelo y huyen con el maletín que ella tenía. Ahí ella intenta detenerlos con sus poderes, pero el hambre la hace incapaz de hacer eso y se acaba desmayando. En ese momento unas chicas la ven y la llevan a su casa, y al despertar ella ve que es recibida con comida caliente y unos lugareños. El padre de la chica le pide que coma, ya que con el rugir de su estómago no podrá conversar tranquilo. Después él sale de esa pequeña habitación, ya que tiene que seguir trabajando. Allí Nike les comenta a las chicas que ella es del Principado de la Lluvia, un país que se encuentra al este de ese lugar, y que ella es la cuarta hija soberana de ese país. Luego les cuenta que ha llegado a ese puerto en un barco y les pidió a sus acompañantes que se regresaran, ya que quiere saber cómo son las personas de ese país, y que se fue a ese país para poder casarse con el Rey Sol, y esto hace que ella se emocione. Ahora nos muestran lo que ocurrió antes de que ella fuera ahí. El soberano del Principado de la Lluvia, Teteru Lemerciel, les explicó a sus hijas que el Rey del Sol dijo de otorgarles una dispensación especial para mantener su autonomía. Allí se presenta la primera hija soberana, Mila Lemerciel, luego de la segunda hija, Nia Lemerciel, y luego la tercera hija, Cara Lemerciel. Pero a cambio de ese apoyo por parte del Rey del Sol, Teteru tiene que darle a una de sus hijas en matrimonio. Ellas cuatro sortearon quién iría a jugar piedra, papel o tijeras, y Nike perdió con facilidad. En ese momento sus hermanas comenzaron a hablar sobre cómo sería el Rey del Sol, tratándolo como un ser vil y que no tiene clemencia con el que se opone ante él, ya que en la actualidad las chicas le dicen a su padre que Nikki va a ser la princesa de ese país, y eso hace que él se ría bastante. Ahora nos muestra que los dos chicos que le robaron las pertenencias a Nike se quejan de que no tiene nada bueno y que su moneda no tiene valor en ese país. Al siguiente día la hermana mayor le explica a Nike que se necesitan 3 días para llegar al palacio si es en caballo, pero que no podría llegar si no es en caravana. Pero al llegar al lugar, Nike no consigue tener la oportunidad de ir en caravana y decide quedarse ahí mientras tanto. La niña le cuenta que en ese país no llueve, que suele haber tormentas, pero que en la capital no. Luego le cuenta que el rey actual construyó la tecnología de riego que tienen y no tienen problemas con el agua potable, que también construyó acueductos y calmó la disputa entre la familia real y que también levantó la economía. Allí ella lleva a Nike a una parte y le explica que ese lugar es el favorito de su padre porque solía ir ahí con su madre y que las flores le parecían nieve. Luego le cuenta que su madre murió hace 4 años, contando que en esa ciudad también ocurrieron batallas y todos se vieron involucrados. Ahora nos muestran a los criminales de antes que planean secuestrar a Nike, observando a la hermana mayor de la familia que la cuida ya que la confunden con ella. Al final acaban llevándosela a la fuerza y el padre de ella, al escuchar el ruido, sale a ver qué es lo que ocurrió. Fue poco después que Nike y la niña llegaron ahí y él les explica que hace poco escucharon la voz de su hermana mayor. Los chicos llegan a un callejón y se dan cuenta que la que secuestraron fue la chica equivocada, pero antes de hacer algo, Nike aparece ante ellos. Uno de ellos saca un cuchillo para amenazarla, pero Nike, al recitar unas palabras, hace que el viento corte su cuchillo y después los hace volar bien lejos. Ya más tarde, la chica se despide de la familia que la cuidó, ya que planea seguir su camino hacia el palacio, y ve que los chicos de antes la llevarán allí en caravana, ya que están siendo intimidados por su poder. Y antes de irse, Nike decide usar su poder para cortar una larga tela que había comprado, provocando que se conviertan en muchos pétalos que parezcan copos de nieve. Esto debido a lo que la niña le contó de su padre, en ese lugar especial al que iba con su esposa. Ya varios días después, Nike finalmente llega a la capital y se presenta ante el Rey Sol. Él se presenta como el Rey Sol, Livius I, y ella queda impactada ya que se trata de un niño. Ahí Livius, al verla, menciona que ha pedido a la más bella, pero al parecer se han burlado de él, pero no le importa. Luego le explica que se enteró de que la familia real a la que ella pertenece tiene el poder de controlar el tiempo, y como lo indica su nombre, ese reino en el que están es soleado, pero que ya está cansado del sol y le pide que haga que llueva. Ella piensa que como ya tiene el dominio de la tierra, ahora quiere conquistar los cielos, y lo siguiente que hace es regañarlo mientras le jala los cachetes. Esto hace que los guardias la detengan y que Livius la lleve al calabozo. Luego de eso, él y su mayordomo Neil comienzan a reírse de ella y le ordenan a sus guardias que tampoco le den de comer. Allí menciona que nadie se le había revelado desde que conquistó el mundo, que ha estado aburrido y que espera que ella lo entretenga. Luego le dice si prefiere elegir morir de hambre o ser su juguete. Más tarde ella se muestra enojada con él y ve que la mirada que él tenía no parece la de un niño. Después usa su poder para llevar el viento hacia ella y así poder cortar los barrotes de hierro de la ventana. Luego de eso logra acceder al balcón de la oficina donde está Livius y lo acorrala ya que está solo y su sirviente ya se había retirado. Ella le dice que planeaba escaparse tranquilamente, pero eso no sería suficiente y que desea hacer que respete a sus mayores, pero justo después cae al suelo ya que es demasiado debilitada por el hambre. Él le dice que la dejará comer
ver si hace que llueva, pero Naiki le explica que la Mefurashi no es ningún truco y que es un ritual sagrado que requiere tiempo y preparación y que lo que necesita es sentimiento y percepción. El sentimiento de las personas que anhelan la lluvia se une con el sentimiento de los invocadores y luego hacen percibir lo maravilloso de este mundo, y que si quiere que funcione su magia, entonces debe mostrarle lo maravilloso que es ese mundo y sin ayuda de nadie. Poco después la sirvienta entra de repente para informarle que la princesa ha escapado, pero ve que ella está comiendo en la oficina de Livius. Ahora nos muestran un recuerdo de Livius escuchando a su madre Sheila cantar, y ella le explica que es la canción que hace que llueva en el oriente, mostrándose muy unidos entre ellos dos, aunque después Naiki despierta y se da cuenta de que todo esto fue un sueño y piensa que debió de tener el sueño de otra persona. Luego de esto, unas sirvientas se presentan ante Naiki y le explican que desde ahora ellas se encargarán de todo lo relacionado a ella. Allí, por órdenes del rey, le hacen colocarse un vestido y ella decide ir con Livius para quejarse, pero se distrae por las hermosas flores de su jardín y sale para poder verlas mejor, aunque él de forma indiferente le dice que son solo unas flores y le pregunta por qué tanta admiración, lo cual deja a Naiki sorprendida. Después le dice que a pesar de tener el mundo entero en sus manos, no se ha fijado en él y es que es un desperdicio. Ya en la noche, Livius se queda pensando en esas palabras y le pregunta a Neil si él es un desperdicio, aunque poco después ve por la ventana que Naiki está en la terraza de la otra torre en donde duerme. Él se dirige hacia allá y le pregunta por qué requiere que lo haga ver lo hermoso de este mundo para que pueda hacer que llueva. Ella le explica que es porque necesita componer una canción, que el invocador de la lluvia se inspira del clima de un país, islas y paisajes y después compone la letra. Luego de eso, Livius la cubre con su capa al ver que no tiene frío y le cuenta que hay un jardín en la azotea de la torre norte, ya que ella lo requiere, y ella se pone contenta y decide ir allí con él. Al día siguiente, ellos se encuentran en el jardín y pasan un rato juntos. De repente se ve que alguien le apunta con un arco a Livius por detrás mientras permanece escondido y llega a disparar, pero Naiki reacciona rápido y logra empujarlo, aunque eso provoca que ella reciba el flechazo en su hombro. Ya en la noche, Neil informa a Livius que a pesar de lo ocurrido, Naiki no corre ningún peligro, pero ella tiene una fiebre muy alta por lo que se encuentra descansando. También que el criminal ha escapado y que creen que fue alguien de la facción enemiga. Allí, Livius agradece lo ocurrido ya que le han recordado de nuevo que así es como debería ser el mundo, que para él el mundo solo existe para causar daño y para ser conquistado, y para sobrevivir se derrota al enemigo y toman lo que desea, que es un mundo diferente al de Naiki. Ahora vemos que Naiki vuelve a tener esos mismos sueños de antes, y luego de despertar, las sirvientas le cuentan que tras el intento de asesinato han declarado ley marcial en esta ciudad y que el rey está pensando en valerse de esto para eliminar a todos los que estén en su contra, que se ha puesto a interrogar y hasta ha castigado a algunos de sus subordinados, y que muchos han sido destituidos, despojados de sus tierras, y no han sido pocos los que han sido exiliados. Allí Naiki desea hacer algo al respecto, pero de repente llega Neil y le informa que la llevará de inmediato al príncipe de la lluvia, ya que es una orden de Livius. De pronto nos muestran que algunos soldados que van a ser exiliados se ponen de acuerdo para intentar rebelarse contra el rey. Más tarde Neil se disculpa con Nikki de parte de Livius y le explica que él no sabe cómo ayudar a los demás y que la madre de Livius nació entre la clase baja y a causa de eso tuvieron una vida aislada en el palacio. Entonces vivían escondidas solo teniéndose el uno al otro, y al tiempo Livius ascendió al trono y su desempeño fue tan grande que pudo conquistar el mundo. Pero Neil cree que todo esto es una distracción, ya que su madre Sheila fue asesinada hace 3 años y que todo lo que ha hecho ha sido para llenar el vacío en su corazón. Justo después el guardia que lo lleva les avisa que está ocurriendo un accidente en el palacio y Naiki regresa rápidamente al ver que hay mucho humo. Vemos que la oficina de Livius está en llamas y él se logra escapar por una trampilla oculta y así termina en la azotea. Luego de eso toda la gente se encuentra allí para comenzar a escuchar una hermosa melodía y resulta que Naiki está cantando y su voz llega a todos lados. Debido a esto se crea una nube enorme encima del palacio, la cual comienza a crear una fuerte lluvia, la cual apaga el incendio y al final se forma un arco iris. Más adelante Livius y Naiki se encuentran. Él se queja de su primera lluvia porque lo dejó todo empapado y que es sencillamente agua que cae del cielo, pero menciona que le gustó el puente de luz al final y que después de lo que hizo menos va a querer deshacerse de ella. Lo siguiente que hace es tomarla por sorpresa para darle un beso en sus labios, para luego decirle que hará de su vida más interesante, lo cual deja en shock a Naiki. Tras una semana Naiki continúa en el reino del sol y esta mañana al despertar se da cuenta de que Livius está acostado a su lado y desnudo, lo cual hace que ella haga un escándalo. Allí él le hace recordar que su habitación se incendió y que además es normal que una pareja duerma junta. Ya en la cena Livius le cuenta que tiene pensado realizar una fiesta de bienvenida para ella dentro de poco, el cual es para presentar a la esposa del rey del sol a los embajadores de los países aliados para que así la conozcan todos, y además desea que haga la Mefurashi para entretenerlos, aunque Naiki se niega de inmediato ante esa idea, ya que es un asunto que concierne el orgullo de una de las hijas soberanas del Principado de la Lluvia, que es un ritual sagrado y que el otro día lo hizo porque era una situación de emergencia, y que originalmente la Mefurashi es una ofrenda que hacen los monarcas a los súbditos, pero que usarlo como entretenimiento de una fiesta le parece un atrevimiento. Esto hace que Livius le llame terca y terminen peleándose. Ya en la mañana siguiente, una de las sirvientas le informa a Naiki que Livius se encuentra trabajando desde muy temprano y más tarde se reúne con él para contarle lo sorprendida que está de él y que es un adicto al trabajo. Poco después llegan unos hombres de la realeza que están interesados en conocer a Naiki y uno de ellos se burla de ella al decir que es un juguete del rey, aunque a los minutos llega de repente Livius para advertirle que cuide sus palabras ya que ella es su esposa. Luego de que estén a solas ella le agradece por lo que hizo y luego se preocupa al verlo pálido. Entonces se le explica que no ha dormido bien y que ha pasado la noche en vela, y también le pide que asuma la responsabilidad del escándalo que hizo. Más al rato se ve que lo que le pidió fue recostar su cabeza en su regazo. Allí le pide que haga que llueva y que pese a que dijo que no le gustó su lluvia ni él mismo se entiende, pero que cuando piensa en la lluvia desaparece la crueldad que hay dentro de él y siente una paz, y que cuando esto ocurre recuerda hasta las cosas que no quiere recordar. En este momento ella le aconseja que trabaje menos y que delegue
encargue sus tareas a otras personas, pero él repentinamente cambia su actitud y le dice que no le diga cómo tiene que hacer las cosas, ya que no es asunto suyo. Esto hace que ella comience a agarrarlo de los cachetes de repente, y en sus pensamientos menciona que aún no ve aquello con lo cual puedan entenderse ni en el fondo de su corazón. Ahora nos cuentan que su maestra de Mefurashi era Tohara, su abuela, quien le enseñó que ellos no solo humedecen la tierra, sino que deben hacer llegar las gotas hasta el fondo de los corazones. Ya más tarde ella ve a sus sirvientes y les pregunta a ellas si son quienes colocan las bellas flores en su habitación, pero ellas le explican que esas flores las deja el rey todos los días, que son como un consuelo por la dificultad de adaptarse a vivir en ese país. Esto hace que ella en la noche vaya a la habitación de él y lo encuentra dormido. Allí de repente aparece Neil, que le explica que Livius no ha ido a la habitación de ella por vergüenza de lo que le dijo en la mañana, y luego le muestra un frasco, lo cual es una medicina que es algo severo para el cuerpo de un niño, que desde hace 3 años, cuando falleció su madre, lo toma sin falta antes de dormir. Sin embargo, últimamente lo ha dejado de usar, y eso es porque puede dormir junto a ella, y que tiene a su lado a alguien que debe proteger. Entonces eso le otorga tranquilidad al corazón de Livius. Allí Nike entiende el lado hermoso de Livius y le cuenta que no suele ser la protegida y que ella también lo va a proteger. Ahora finalmente nos muestran la reunión con los embajadores, donde Livius y todos los presentes quedan sorprendidos ante una hermosa melodía, y resulta que Nike es quien está cantando, haciendo volar los lindos pétalos en el aire, mientras que todos quedan contentos al escucharla. Entonces Nike les agradece a todos los presentes por haber estado allí por ella, y sigue con su canción, la cual ahora hace llover en el exterior con unas gotas de agua que brillaban al verlas. Después de cantar, el duque, que se había burlado de ella, se muestra enamorado ante su belleza, pero en ese momento llega Livius para apartarla de su mano, y uno de los cocineros se lo lleva al distraerlo, y luego de eso él le agradece a ella por lo que hizo, mientras que se muestra aún más feliz al escuchar estas palabras. Esto hace que Nike le agradezca a él por abrirle más los ojos. Ahora nos muestran que ella se pone muy feliz al verlo dormir al lado de su cama, diciendo en sus pensamientos que quisiera quedarse mirándolo fijamente como si pudiera ver muchas cosas. Ahí de repente él abre los ojos y le dice que es un buen momento para que lo bese. En ese momento llega Neil para llamar a Livius, pero él responde que no se va a levantar hasta que ella lo bese, haciendo que se ponga muy nerviosa ante tal petición. Pasados unos días preparan a Nike para el compromiso, pero Livius la manda a llamar y le informa bastante enojado que han cancelado el compromiso y que lo hicieron los del ministerio sacerdotal, la cual es la máxima autoridad del estado que dirige al dios patrón del país, al dios Sol y los ritos de los dioses, y que las bodas de las familias reales requieren aprobación del ministerio sacerdotal, pero de repente decidieron no dar su aprobación para la boda de ellos dos. El motivo es porque Nike pertenece a una familia de un grupo étnico diferente, pero Livius cree que son solo excusas, ya que durante la historia ha habido uniones con esposas de distintos orígenes étnicos, y el que les desagrada es a él, que deben de tener rencor, ya que cuando Livius subió al trono, su envereda al ministerio sacerdotal por sus actos corruptos. También dijeron que si quieren que acepte el compromiso, Nike tendrá que pasar por el ritual de Yamigaeri, el cual es un ritual en el que tendrá que ir hasta el santuario subterráneo, donde se encuentra uno de los anillos especiales que van a intercambiar en la ceremonia de intercambio de soles, y que el santuario subterráneo se encuentra en el fondo de un valle de miasma, y es uno de los lugares más peligrosos del país, y tampoco sabe cuántas princesas ha perdido la vida en este lugar. Además, que esa costumbre se había dejado de realizar desde hace 2 reinados. Luego le explican a ella que si acepta la prueba sería lo mismo que aceptar el motivo de la oposición del ministerio sacerdotal hacia ese matrimonio, y eso significa que aceptaría ser la oveja negra del país, lo cual hace que ella se piense mejor la decisión de si aceptar la prueba o no. Allí Livius menciona que esa decisión tuvo que ser obra de la niña Aristes, pero le pide que no se preocupe, ya que aunque tenga que encerrarlos a todos, no dejará que la lastimen en lo más mínimo. Ahora nos muestran un recuerdo de Livius y su madre Sheila, quien le entrega un anillo. Allí ella le explica que ese es un anillo protector que le dieron al momento de salir de su tierra natal, y que se lo regale a quien crea que es importante para él. Ya más adelante Nike habla con su sirvienta, ya que tiene interés en entrar al santuario para ver por sí misma cómo son ellos, pero su sirvienta le explica que aunque el santuario sea de la realeza, no se puede entrar sin autorización, aunque alguien como ella sí podría. Esto hizo que más adelante Nike llegue frente al santuario con las prendas de ella para hacerse pasar por una sirvienta. Al lograr infiltrarse, lo primero que ve es un sacerdote intentando golpear a una sirvienta por ensuciar su ropa, pero ella le salva al cortar su bastón con el aire. Allí todos se dan cuenta de que ella es la princesa Nike, y antes de que el sacerdote la confronte, es detenido por el mismísimo Lani Aristes. En ese momento él se disculpa con ella y se muestra amable con sus palabras al apreciar sus poderes, pero después le comienza a decir que ese país no necesita de cosas dañinas como la lluvia y las nubes que cubren el sol. Luego menciona que el elegir una princesa como ella da a demostrar que el rey heredó la sangre baja de su madre, que la madre de él, llamada Sheila, era la hija de una pequeña tribu y todos pedían que fuera aniquilada, y ya que el país entraría en caos. Sin embargo, el rey la hizo su concubina en contra de la voluntad de los demás, y ese niño Livius es quien está deshonrando el trono y arruinando al país, y que él nunca debió de haber nacido. Allí Nike intenta hacerle algo, pero es detenida por la sirvienta que salvó, y él después se retira. Luego de eso, ella lleva a Nike a un campo de flores que está junto a un orfanato, y le explica que todos esos niños son refugiados que pertenecen a diferentes grupos étnicos y que hace poco eran llamados los de la clase inferior. El sistema de clases fue abolido, pero el rey no quería involucrarse muy de lleno en esta situación. De repente aparece una niña que la reconoce como la reina por una revista que hacen de Nike y de Livius, y le cuenta que el rey va allí para contemplar las flores, y que él le había contado que aquellas flores le hacían recordar a Nike, pero no solo las flores, el viento, los árboles y el sol, y que puede sentir lo hermoso de todo el mundo cuando piensa en ella. Luego la sirvienta agrega que todos dicen que el rey Livius ha cambiado cuando la conoció, y que para ellos está a la altura de una princesa. Esto hace que Nike se ponga muy contenta. Ya más tarde va a la habitación de Livius y lo sorprende
tiende en su cama con un montón de flores, explicándole que esas flores se las mandaron los niños del orfanato. Luego le deja claro que va a realizar la prueba del Yamigaeri, que quiere compartir sus heridas junto a él y que le permita que luchen juntos. Allí él se queja ya que quiere usar la situación para mostrar su hombría, pero después acaba aceptando su decisión, y es ahí cuando le entrega el anillo de Sheila, ya que eso la protegerá de sin falta. Ahora finalmente se realiza el ritual de Yamigaeri, donde Aristes le explica que esa entrada está bloqueada y que de ahí en adelante nadie podrá entrar. También que uno de los anillos debe encontrarse dentro de la estatua del dios Sol. Entonces ella se despide de Livius, entra por la puerta para ir sola por su cuenta, notando que al ir avanzando va perdiendo el sentido de la orientación por la oscuridad, y que el mapa que le entregaron no era un mapa en realidad, y que normalmente sabría por dónde ir según por dónde corre el aire, pero en ese lugar el aire estaba viciado y pesado, lo que le impide llamar al viento. Pasado un rato ella logra llegar al sitio correcto, y al buscar en la estatua del dios Sol se ve que no está el anillo. Justo después es sorprendida por unos asesinos que la rodean y planean acabar con ella. Kaeki reacciona hábilmente al apagar la única fuente de luz y logra pasar de ellos, aunque después es sorprendida por alguien que la sujeta por detrás. Allí la lleva a las alcantarillas a salvo de los demás y ve que se trata de Livius. Él explica que hay una ruta que solo conoce la realeza y que ha usado esa, y ante eso le dice Naiki que es raro que Neil lo haya permitido, pero él le responde que aún no le ha dicho nada y se muestra por breves segundos a Neil gritando su nombre por el palacio todo preocupado. Luego de eso Naiki se muestra agradecida por haberla rescatado, pero como pensaba él no confiaba en ella, y Livius le explica que tiene mal carácter y que entiende lo que piensan los villanos, y que ahora que lo piensa mejor esa prueba se debía estar usando para asesinar, y que los sacerdotes dejaban salir solo a las princesas que les interesaban. En ese momento ya ve que están sobre un nivel pequeño de agua y le explica que ya conoce una forma de salir de ese lugar. Lo siguiente que hace es usar su magia para crear una espesa niebla que inunda todo el lugar y con eso logran salir afuera. Ella le muestra que está a salvo gracias al anillo, aunque justo allí es cortado por uno de los asesinos quien no la logra lastimar, ya que Livius reacciona rápido con su espada, logrando desarmar al sujeto para casi llegar a matarlo, aunque es detenido por Naiki y después deciden huir. Ya cuando corren lejos de él le dice que de repente le da igual el anillo y que tan solo no podía quedarse haciendo nada, y que cuando se dio cuenta tomó su espada y llegó hasta allí, que tenía mucho miedo ya que si ella desaparecía no sabría qué hacer, que no necesitaba el anillo ni la corona, pues si la va a perder a ella no le importa renunciar a todo. Entonces ella se disculpa por todo y comprende que realmente su lucidez y su calma impropias de su edad, para luego darle un beso en su frente, y le explica que no es necesario que renuncie a nada, ya que no es que vaya a perder algo, que piense en un lugar alegre para que sí vayan juntos allí, y que hasta entonces no se irá a ninguna parte, aunque de repente le dice que sin ser el rey del sol tiene 0 encantos, que si lo privan del título de rey solo es un mocoso malcriado, lo cual hace que se enoje y declare que no dejará de ser el rey. Ante eso ella lo apoya y le pide que siga siendo el rey, que lo haga también por ella, pero que ahora el problema es la ceremonia, ya que todo eso se ha arruinado. Pero Livius le hace saber que tiene una idea, ya que más tarde ellos se encuentran vestidos con las ropas de la ceremonia, y al verla le dice que como el cielo es azul y el mar es amplio, ella está preciosa, lo cual hace que crea que está enfermo, aunque Neil se da cuenta que no, y Livius le acaba de decir lo que piensa desde el corazón. Ahora llega el momento de la ceremonia, donde Lani Reata se encargará de la ceremonia de intercambio del sol de ese día. Lo que ocurre es que Naiki se disculpa con ella al informarle que no pudo conseguir los anillos del santuario. Luego Livius le dice que según su princesa, un anillo húmedo que descansa bajo la tierra ya no es adecuado para él, ahora que gobierna el mundo, y le cuenta a todo el público que como algo adecuado para el rey del sol, la princesa Naiki afirma que ella misma pondrá al sol en un enorme anillo. Entonces ella comienza a cantar y logra crear un aro que rodea al sol en el cielo, lo cual deja a todos sorprendidos. Esto hace que el subordinado de Aristes, que intentó atacar a Naiki, se desespere y les llega a decir a todos que el matrimonio de todos modos no se sostiene, ya que saben que durante el ritual Yamigaeri, el rey Livius apareció en el santuario subterráneo para ayudar a la princesa, que de repente es golpeado por Aristes, ya que eso era el objetivo de Livius al crear el anillo en el cielo, ponerlos nerviosos. Y él explica luego que las reglas del ritual dicen que no puede entrar al santuario nadie una vez entrada la princesa, pero que él entró al santuario en contra de esas reglas y no tuvo más remedio para poder evitar el asesinato de Naiki. Esto hace que Aristes acabe confesando que él y sus hombres son los culpables y se justifica al decir que el mal que Livius ha traído desde que él subió al trono. Después de eso, Naiki informa que ella dictará su sentencia con el permiso de Livius, y lo siguiente que hace es darle un buen puñetazo, y que como su futura reina anulará su sentencia de muerte, y a cambio debe de probar su compromiso, ya que no quiere que haya ningún rencor en ese compromiso. Allí Livius acompaña sus palabras al explicarle que si quiere recuperar su santidad y autoridad podrá hacerlo, y esto hace que Aristes acabe reformando su forma de ser. Al final del día, Naiki y Livius se muestran juntos y más unidos que antes, que pese a que solo tienen un medio anillo, se han multiplicado las emociones que hay en este. Pasados unos días se ve que ellos están más unidos, pero de repente tienen una visita inesperada. Se trata de Amaluna Lauriciaye, la princesa del reino del mar, quien llega a confundir a Naiki y al mostrarse muy apegada a Livius y hasta declarando que iban a casarse ellos dos, pero Neil le aclara a Naiki que ella ha sido amiga de Livius desde la infancia y que solo quiere imponer ser esposa de él, ya que Livius no está de acuerdo con sus declaraciones. Pasan los días y Amaluna se muestra con intenciones de alejar a Naiki de Livius al decirle que no es apta para él, aunque se muestra que ella se alejó de su vida poco después de la muerte de su madre Sheila, ya que vio el gran cambio que Livius tuvo en su personalidad y eso la asustó. Por otro lado, Naiki estaba viendo que Amaluna era más rápida para él al saber bailar y ser una pareja más ideal para alguien de su edad. Pese a eso, se esforzaba con aprender a bailar por las noches y a solas. En una de esas noches, Livius aparece ante ella y le explica que esto no es cuestión de saber bailar o saber modales, que eso no es relevante y que solo es por ahora que tienen esa diferencia de estatura, ya que a fin de cuentas estarían juntos para siempre. Luego de eso, estos dos comienzan a bailar juntos y se ve que Amaluna lo está viendo
corriendo a escondidas. Al día siguiente, ella reta de repente a Nike a una carrera muerta en caballo hasta un precipicio. Al ver que va en serio, Nike acepta su duelo. Entonces inician la carrera y al ver que Nike no se asusta, Maluna le acaba declarando que ella siempre ha amado a Livius, mientras que por su parte solo apareció de la noche a la mañana. A esto Nike responde que ese poco tiempo ha sido suficiente para ella, que en ese tiempo ha podido conocer al verdadero rostro del rey del mundo y que ama su delicadeza y sensibilidad. Luego de escuchar esas palabras, Maluna se queda paralizada y esto hace que acabe cayendo por el acantilado y piensa que ella se alejó de Livius por ese cambio que tuvo y que la asustó, pero acabó regresando al ver que se iba a casar y que no podía quedarse sin hacer nada. Esto lo vio Nike y al ver que no pudo sujetar su mano, usa su magia para poder elevarla con el viento y así poder atraparla, logrando así ponerla a salvo. Más adelante, Maluna le agradece a Nike por haberla salvado, que comprende que Livius la necesita a ella. También le informa que planea irse a su reino y es cuando le pide que haga llover, ya que en cualquier momento Livius llegará para despedirse de ella y no quiere que la vea así. Es entonces cuando Nike comienza a cantar y crea lluvia y se ve que Maluna comienza a llorar. Más tarde se encuentra Nike atendiendo una pila de papeles y es ahí cuando le regala una fruta seca del huerto de unos pueblerinos que conoció. Lo que hace Livius es fingir que la fruta tiene algo, lo que provoca que Nike se acerque a él y lo siguiente es darle un beso de sorpresa a ella, agradeciéndole por su regalo. Todos los días él se escapa con ella de sus labores para ir a la ciudad y a Nike se le ocurre la grandiosa idea de hacer que lo vistan como una chica para que no llame la atención entre los ciudadanos. Pasan un tiempo alegre juntos, divirtiéndose los dos al llevarse bien con las personas y al llegar a bailar juntos en un festival que se realiza allí. Luego de volver son sorprendidos por el príncipe Bradwin Cecil Ifria, el hermano pequeño del antiguo rey y el tío de Livius, que también fue primer ministro cuando Livius sube al trono, pero Livius se muestra en desagrado con él y le explica a Nike que Bradwin y un día desapareció. Allí comienza a coquetear con Nike, aunque es detenido por Neil y se acaba yendo de la habitación. Ante esto, Livius le advierte a Nike que si acaba confiando un poco más en Bradwin, lo va a meter en prisión. Al siguiente día se ve que Bradwin hace una demostración con arco y Nike tiene curiosidad y se acerca para ver. Las sirvientas le cuentan a ella que antes él y Livius siempre estaban juntos, aunque Nike se pregunta por qué desistió en ser el rey, ya que Bradwin debería estar el primero en la sucesión de la corona. De repente aparece Livius y ahí Bradwin los invita a los dos a un banquete en honor a su regreso, comenzando a decir que es normal que Livius no asista, ya que a esa hora es a la que los niños deben ir a dormir, lo cual provoca que Livius, pese a no querer, acabe aceptando ir. Una vez allí, Livius no aguanta ver a Bradwin convencer con facilidad a las personas y se acaba yendo a la terraza y le pide a Nike que lo acompañe, aunque ella tarda en ir y de repente aparece Bradwin, quien nota que ella está lastimada del tobillo al no estar acostumbrada a utilizar tacones. Entonces de repente la carga en brazos y usa como excusa que ella está mareada para llevársela. Al llegar a una habitación, la acuesta sobre la cama y le explica que desde que vio su belleza ha robado su corazón e intenta besarla, pero Nike le pide que deje de decir cosas que no quiere, ya que deshonra estas palabras. Poco después comienza a reírse y admira la clase de persona que es ella y que es auténtica. Justo en ese momento se abre la puerta y aparece Livius con los guardias, a quienes les ordena que se lleven a los dos y que se lleven a Bradwin a prisión, declarándolos a los dos culpables de adulterio. Luego de eso se acerca a Nike y la sujeta de su cabello, diciéndole que a ella puede dejarla encerrada en su habitación durante el resto de su vida, que no lo tome a la ligera y que hasta podría quemar su país por completo. Más adelante él la visita en su habitación y le interroga sobre lo que hizo Bradwin, aunque ella le dice que no ocurrió nada y le pregunta en dónde está la serenidad que lo caracteriza. Ante esa pregunta él no responde nada y sale de la habitación. Allí le ordena a sus guardias que se retire. Le explica a Neil que tenerlos protegiendo la entrada no servirá para nada si ella va en serio en querer escapar. Ya en la noche nos muestran a Bradwin en prisión y se muestran en sus recuerdos que él estaba enamorado de Sheila y que incluso llegó a confesarle que la quiere. Poco después aparece Nike, quien rompe los barrotes de la ventana con su magia y le explica que si hace de mediadora, Livius lo escuchará. Una vez que escapan de ahí, se muestra alegre al ver la luna llena, pero él no se siente cómodo al verla, ya que le trae los recuerdos de Sheila. Al ver que no se ve cómodo, Nike utiliza su magia para poder juntar las nubes y así tapar la luna por completo. Ante esto le agradece por lo amable que es ella y le cuenta que él y Livius desde que eran pequeños nunca se llevaron bien, pero querían proteger a la misma persona y que sus sentimientos nunca fueron correspondidos claramente. Ante esto, Nike entiende que se refiere a Sheila, la madre de Livius, que después del asesinato de Sheila él no podía enfrentarse a lo que se venía con el cambio que sufrió Livius y acabó huyendo de Livius y de sus recuerdos. También explica que si Nike resultaba ser una mujer malvada y con ansias de poder, pensaba divertirse con ella y echarla de ahí, siendo ese el motivo por el cual le coqueteaba, pero su temor era infundado y que sabe que a ella le irá bien y que quiere que se quede con Livius y lo apoye. Más tarde ella le pide ayuda a Neil, ya que tiene planeado hacerle abrir los ojos a los dos para que se reconcilien. Lo que hace es que Livius y Bradwin se reúnan en el invernadero del jardín y con su canción crea una fuente de lluvia que les impide salir de ahí para así dejarlos encerrados en ese lugar. Esto provoca que Livius acabe aceptando escuchar a Bradwin, quien le explica que desde que mataron a Sheila ha estado pensando y que dio por hecho que la mejor forma de protegerlo era concederle el trono, pero en algún momento se volvió un niño destrozado que ni veía la belleza de las flores, que salir de viaje como él lo hizo al irse era también una apuesta para ver si el mundo en el que vivía Sheila no era un mundo de tristeza. En este momento es cuando Livius se siente más calmado al escucharlo, pero luego ve que la lluvia se va calmando y los dos se dan cuenta que ha pasado ya una hora desde que comenzó a llover. Entonces corren directamente hacia Nike y ven que ella está toda cansada por haber cantado tanto tiempo. Allí ella le pide que exprese lo que realmente siente hacia Bradwin y Livius le acaba informando que en realidad lo admitiría como nuevo primer ministro, que se quede en ese lugar y trabaje con él de nuevo, a lo cual Bradwin acepta encantado. Ya más tarde Livius se encuentra dormido frente a la cama de Nike, ya que se quedó cuidándola porque estaba muy débil. Poco después llega Bradwin para volver a coquetear con ella, pero de repente Livius lo patea y comienzan a discutir, aunque Nike los termina regañando. Luego de unos días, Nike le llega una carta del Principado de la Lluvia y al leer su contenido se muestra algo afectada, pero decide no contarle a nadie y fingir que no está pasando nada. Pero cuando ocurre una reunión con unos
embajadores y ella canta para el público para que llueva. Livius se da cuenta que su lluvia es triste y que no es igual que siempre. Entonces le pregunta qué es lo que está ocurriendo. Ante esto ella le acaba contando que llegó una carta de su país donde le informan que su abuela colapsó y que quiere ir a verla. Luego de escuchar esta información, Livius le pide a Neil que cancele todas las citas de ella y de él también, ya que planea acompañarla en su viaje por el Principado de la Lluvia y le deja todo a cargo de Barbu. Una vez en el barco, él le cuenta que no tiene que cargar con todo el peso ella sola. Luego Nike le pregunta cómo se dio cuenta de lo que estaba pasando con su lluvia. Entonces se le hace recordar lo que le dijo: para poder invocar la lluvia, los sentimientos de la persona que busca la lluvia tiene que ir al unísono con los suyos, pero que con todo lo que sintió en esa lluvia eran sus sentimientos y que no puede llegar a los corazones de las personas con una lluvia así, y que incluso habiendo engañado a los demás, a él no lo podía engañar. Ante esto, ella sonrojada le pregunta por qué la mira con tanta atención y él le responde gentilmente que es porque es lo único que puede ver claramente, que si puede ser totalmente sincero está agradecido con esta situación, ya que así podrá ver el país donde ella nació y es el lugar donde siempre ha querido mirar las estrellas junto a ella. Entonces ella se pone contenta y le da un abrazo para luego darle las gracias, y en sus pensamientos tiene la sensación de que algo está aflorando dentro de su corazón, ya que cuando llegan al puerto, Neil le cuenta a escondidas a Livius que en los confines del mundo al este hay un remoto país que un día solo existió en las canciones de los juglares, el Principado de la Lluvia. También hay una leyenda que dice que hace mucho tiempo, en el gran imperio que ocupó medio mundo, usaron su misterioso poder para destruir 3 países en una noche. Ya sea cierto o no, sigue siendo un país con muchas interrogantes y sin ánimos de ofender a Nike, deben estar en guardia. Más adelante finalmente se reúnen con la abuela de Nike, quien le explica que en el momento en que volvía de su viaje, su espada se rindió, pero que ahora se encuentra perfectamente. Esta noticia deja impactado a Nike y a Livius al tratarse de una falsa alarma, y luego ella se presenta ante Livius como Tohara, la anterior soberana del Principado de la Lluvia. Luego llegan las hermanas de Nike y creen que Neil es el rey, entonces comienzan a adularlo y a ser muy acercadas a él, pero Nike arregla el malentendido al presentar a Livius como el verdadero rey y su esposo de toda la vida, lo cual hace que ellas se sorprendan y comienzan a tratarlo bonito e incluso se lo llevan para hacerle pinturas o hacer cosas con él. Poco después que todos se retiran, Tohara se da cuenta de que allí estaba Kitora escondido, quien es el primo de Nike, quien ve que realmente el rey del sol es un niño y que no importa, ya que de todos modos nunca más volverá a tocar esa tierra con Nike y que la va a recuperar. Ya en la noche, Livius se encuentra afuera junto con Nike y se muestra sorprendido ya que las nubes se han despejado y que puede ver las estrellas claramente. Ella le explica que eso es dispersión de nubes y que es gracias a su gente que lo hicieron por él en especial. Allí Nike le entrega un plato de comida para que se sienta mejor y él se muestra contento al probar su comida y que pese a que sus hermanas fueron muy pesadas con él, su país, la lluvia y su familia y es parte de quien es, y esa sensación se siente que es gratitud. Ante estas palabras el cuerpo de ella se movió por su cuenta y lo siguiente que hizo fue darle un beso en los labios, aunque después de eso Neil lo llama a él y al verlo se da cuenta de que está todo rojo y Livius le cuenta que ahora que ve las estrellas son extremadamente lindas. Por otro lado, ella se muestra muy avergonzada y piensa que esos son los sentimientos que tiene. Después se muestra que Kitora los estaba observando desde la oscuridad. La mañana del siguiente día se siente aún afectada por lo que pasó anoche. Al entrar en la habitación de Livius se lo consigue desnudo mientras está colocando la ropa, lo cual hace que explote de nervios pese a que ya está acostumbrada de verlo sin ropa. Luego de calmarse y ver que él quiere salir, le ofrece acompañarlo con un paraguas ya que está lloviendo. Una vez afuera se disculpa por haberla amenazado con quemar su país anteriormente y se alegra que sea un país lluvioso y que así puede estar cerca de ella. Aunque suelen estar juntos en el reino del sol, bajo ese cielo azul se ve tan libre que a veces cree que podía irse volando, pero que allí estando juntos bajo la lluvia es como si estuvieran solos en el mundo. De repente aparece Kitora ante ellos y se muestra feliz de verlo de nuevo y lo presenta como su primo Kitora ante Livius. Luego de esto él se postra ante él y le dice que es su mayor honor tenerlo ante su presencia y le cuenta que está allí porque el príncipe quería dar un paseo, o sea el padre de Nike, quien se encuentra allí escondido detrás de un árbol al creer que ya se habían olvidado de él. Allí Livius, todo nervioso, le explica que justo está a venir a presentarse ante él. Más adelante se reúnen en una habitación y este se presenta como el príncipe soberano Teteru, quien le explica que en realidad es Tohara la que controla las cosas en este país y que ella es como un punto de apoyo espiritual de la gente del principado y que subió al trono cuando no era mucho mayor que Livius. Hasta le llega a contar que ella se enojó por haber mandado cazar a Nike en su ausencia. Allí manda a llamar a Nike y Kitora lo acompaña, aunque él no para de dar mala mirada a Livius. Al ver esto, Teteru le explica a Kitora que perdió a sus padres cuando era pequeño, así que Tohara los crió a Nike y a él, y que la madre de Nike siempre fue muy enfermiza y aún ahora se encuentra en cama, y que además Nike y Kitora eran las ovejas negras de la familia real, ya que ninguno de los dos podía invocar la lluvia. Pero Nike era diferente. Bajo la tutela de su abuela resistió el duro entrenamiento y se convirtió en la mejor cantante del principado. Al ver que no le afecta tener su misma desventaja, Kitora la admiraba desde el fondo de su corazón. Una vez de noche, Kitora le llama a Nike para tener una conversación a solas en su habitación. De repente le pregunta si le parece bien ser obligada a casarse para convertirse en un sacrificio y así poder apaciguar el país del sol, y comienza a acusarla y a decir toda clase de cosas, pero poco a poco después ella comienza a perder el conocimiento. Le explica que el incienso que está allí es importado y que funciona muy rápido en los que no han desarrollado la inmunidad, y poco después ella acaba desmayada. Luego le informan a Livius que Nike ha enfermado y que posiblemente quede postrada en una cama por un mes, que no puede visitarla ya que aún no tiene inmunidad, que la van a enviar a su país cuando se recupere del todo. Ahora se ve que Kitora la ha encerrado en una prisión especial, la cual es una torre donde encierran a la realeza que rompió la ley, de la cual no puede salir ya que inutiliza sus poderes. Él explica que solo necesitan que se quede allí hasta que todo termine, que su plan es hipnotizar a Livius, que acabará con su apego por ella y lo harán cambiar de idea. Entonces cancelarán su compromiso y que todo eso es decisión de Tohara, su abuela. Se muestra que sus hermanas ya sabían del plan y que uno de los hombres es quien se encargará de hipnotizar a Livius. Ya cuando ocurre la hipnosis es repentinamente apartado por Livius, quien aclara que
nunca ha tomado nada de lo que le han dado a tomar. Allí Nai lo trata de proteger y ven afuera que Kara les ofrece ayuda, logrando escapar de esa manera. Ella lo lleva a un pasadizo secreto y le explica que más adelante está la torre donde está atrapada Nike, pero ella necesita la llave de Tohara para poder entrar. Pese a las consecuencias, ella desea pensar por sí misma y que aunque la respuesta que consiga sea diferente a la de su abuela, quiere seguirla. Aunque cuando Livius sale solo al exterior es sorprendido por Tohara, a quien llega a apuntar con su espada, pero ella lo corta con facilidad con el viento, y que sabía que Tohara era la culpable de todo desde el inicio, ya que no creía que alguien tan formidable como ella llamara a su nieta por un dolor de espalda. Ella lo lleva a un muelle y le muestra una llave que necesita para poder liberar a Nike, y después lo lanza al agua con la lluvia sobre ellos. Le declara que no va a entregar a Nike, ya que ella puede alterar el mismo mundo, y si lo desea puede provocar una ira terrible. Le pregunta si puede jurar que no se aprovechará de tal poder. Luego de eso se lanza al agua y le explica que no está interesado en cosas del futuro, sino del presente, y que siempre consigue lo que quiere, para luego dejarle en claro que Nike es su mujer. Ante esto, Tohara decide usar su voz para intensificar mucho la lluvia, y le dice que ante su espíritu planea darle una oportunidad, que si puede encontrar la llave, lo dejará tener a Nike. Pese a que el clima comienza a empeorar más y más, Livius no se rinde y busca esa llave, incluso si eso le puede costar la vida. Por otro lado, Nike se comienza a preocupar bastante y comienza a golpearse contra la puerta para intentar derribarla, y le cuenta a Kitora que cuando piensa en perder a Livius no puede parar de temblar, y aunque todos los que la criaron se pongan en su contra, no puede rendirse porque ama a Livius. Luego de escuchar esas palabras, Kitora acaba por abrir la puerta y la deja ir. Sale y su hermana al verla le explica que Livius está teniendo problemas con su abuela, y Naki corre rápidamente hacia allá, y lo que ve es a Livius inconsciente frente a los demás, pero al darle respiración de boca a boca y tratar de reanimarlo, logra que se despierte. Él lo que hace es mostrar que sí consiguió la llave, pidiéndole a Tohara que lo viera para que se quedara callado. Más adelante, las hermanas de Nike se disculpan con él por no haberle dicho nada pese a saber el plan de su abuela, y le llegan a decir que harán lo que sea para compensarlo, aunque Livius explica que no se preocupen, y que además las chicas guapas como ellas no deberían decir algo como haré cualquier cosa, y que menos mal que él no es una mala persona. Ya más tarde se reúne a solas con Nike con la copa de un árbol. Ella le confiesa que su corazón comienza a latir muy rápido cuando está cerca de él, pero antes de besarse ni los interrumpe y les informa a ella que las hermanas lo han estado buscando. Luego de eso, Livius es sorprendido por unos hombres y una extraña mujer, aunque cuando lo llevan a una habitación es sorprendido al ver de quién se trata. Resulta que es la duquesa regente Iraha, la madre de la princesa Nike, que ahora se encuentra un poco mejor y que ha decidido reunirse con él para hablar los dos, y que sabe las medidas que tomó la abuela de Nike para traerla de vuelta. Entonces le cuenta que Nike es muy especial, le cita la leyenda sobre que la gente de su país destruyeron un territorio y 3 países, que es parte de una epopeya, pero ocurrió de verdad, y que hay un arte sagrado que hereda únicamente el mejor cantante del principado, y que ha oído que ese poder pone a prueba su imaginación. Entonces, si le dieran ese poder a Nike, a él o a otra gran potencia traería caos al mundo, y sería más seguro traerla en el país con ellos. Pero ante eso, Livius le dice que se equivoca, y que cree que quedarse en un país pequeño y débil como ese sería un país peligroso para ella, y que el lugar más seguro para Nike es junto a él, que la dejen quedarse a su lado y la protegerá por el resto de sus días. Ante eso, ella se muestra feliz y menciona que la única persona que podría encajar con Nike. Después lo ayuda a ponerse ropa ceremonial, ya que planean hacer que ellos se casen a su manera. Más tarde, Livius y Nike consiguen ya vestidos con sus prendas ceremoniales y se muestran avergonzados al verse entre sí. Ya más tarde se realiza el banquete para ellos dos y Livius acaba dando unas palabras ante todo el público presente. Les cuenta que la única persona que considera familia era su madre, y que para él la mayoría de sus parientes de sangre eran odiosos y tenían resentimientos hacia ella, y por eso no entiende lo que es una verdadera familia. Incluso ahora se siente fuera de lugar, pero no es que no le guste, sino que cree que se trata de envidia, que le pasaron muchas cosas en este país, pero siente la misma gratitud que sintió desde el principio, que le dejen expresar su gratitud hacia todos ellos que trajeron al mundo y criaron a Nike. Sobre su nombre jura hacerla feliz. Poco después la sorprende a ella darle un beso en los labios y se muestra orgulloso frente a todos ahí. Ya más tarde, Livius llega a donde Kitora, frente a una cascada, y le explica que le ha costado conseguir ese lugar con la ayuda de la chica. Allí comienza a dejarle en claro que ese plan fue una tontería y que si de verdad amaban a Nike, no debió haberse quedado pasivo durante esos 10 años que estuvo con ella. En ese momento, Kitora lo sujeta y llega a tenerlo al borde de una gran caída, pero pese a la frustración lo aleja de ahí y lo tira sobre la tierra a salvo, aunque después se calman y comienzan a contar cosas sobre Nike, ya que se dan cuenta que la conocen muy bien y que tienen ideas en común. Justo después llega Nike, ya que Livius le había pedido a ella que lo siguiera, y hace que ella y Kitora se queden solos para hablar en paz, no sin antes pedirle que no la vaya a engañar, mientras él va a tomar su siesta. Ellos finalmente podrían hablar después de muchos años, mientras vemos una imagen de la abuela pensando en qué hacer con ella, verla o no. Ya es el día de la partida y sus hermanas y familiares se despiden, y su padre no puede con la emoción y se pone a llorar como siempre. Mientras el sol sale por la montaña y el bote se aleja del puerto, Nike recuerda cómo hace nada intentó despedirse de la abuela. Lamentablemente no dejaron que la viera y le cerraron todas las puertas, y así, saliendo a encontrar con Livy, esta le cuenta lo sucedido y él le responde si de verdad se irá así como así, que ella en verdad no es así y se irá sin despedirse de ella. La convence de intentarlo de nuevo, le pide que le tenga el bolso y él va con ella mientras ambos van a verla. Le comenta a la abuela si realmente quiere esto y si debió de hablar con su nieta, y ella le pide silencio y se retira, mientras se miente a sí mismo diciendo que solo es una niña problemática y llorona y que es lo mejor para todos. Ve caer al rey por escalar mar y a su sobrina, quien cayó bien, y reprocha al rey mientras la abuela no puede verla a la cara, y huye a una pieza cerca sin dejarla pasar, cerrándole la puerta. Ella le comenta que por lo menos lo escuche, y la razón por la cual decide irse es que aunque ella podría quedarse con ellos y tener una vida pacífica, no sería feliz, ya que con Livy encontró algo mucho más grande y hermoso, y le agradece por cuidarla de pequeña y todo lo que hizo por ella antes, y se retira llorando. Livy se queda a molestar a la abuela diciéndole que realmente
realmente es terca, pero la entiende un poco. La abuela se enoja y olora la puerta pidiéndoles que se vayan, y él le comenta que su madre murió y que ya no puede verla nunca más, y le pide que no cometa el mismo error con Naiki. Y mientras se retira, la abuela se queda reflexionando sobre sus sentimientos. En el barco, Livy se lamenta porque ella no pudiera despedirse, pero de la nada comienzan a oír una hermosa canción que trae consigo una hermosa lluvia. Sus hermanas la reconocen en el cántico, y esta es llamada La lluvia del adiós, una canción que es especialmente para despedir a la gente de ese país y desearle buena suerte en una lengua antigua y muy hermosa. Naiki no puede contenerse y se derrumba. Mientras se recuerda cada hermoso momento con su abuela, esa lluvia los impulsa a casa cada vez más y ayuda al barco. De vuelta en casa, todos la reciben y vemos que al llegar al castillo, Ministro y los ancianos se divirtieron muy bien sin ellos. Bart y los ancianos dijeron que querían más opiniones y por eso llamaron a tantas mujeres repeliendo la situación. Cambiaron el tema a todo el trabajo pendiente que el rey tiene por los días que estuvo fuera y los kilos que ganó la princesa. Llegando la noche, Naiki lo ve desde su ventana disculpándose, ya que su petición egoísta le dio mucho trabajo a Livy. Pasan los días y Naiki lo extraña mientras se lamenta sola y piensa cuánto lo quiere. Aparece Bart y le molesta preguntándole si hicieron cochinadas. Más adelante le comenta que se disculpa por cómo la trató antes y que sería una buena reina. También que quizás si hubiera trabajado más duro ahora el rey no estaría tan atareado. Los sirvientes y el cocinero no pueden evitar ver lo triste que está su princesa, así que mandan al cocinero a que le envíe una cena para obligar a ver al rey. Luego ella intenta llevarle el almuerzo para poder verlo, pero no lo encuentra en la oficina y trata de preguntar por él. Sigue con mucho trabajo pendiente. El asistente la echa ya que debe de estar estudiando, pero la sirvienta no se contiene y dice que arruinaron su plan, ya que recostada le dedica una canción expresando lo sola que está y lo mucho que lo quiere, y esto le trae una hermosa lluvia a todo el reino. Los habitantes logran verla, tanto que logran despertar al rey, quien iba a buscarla, mientras ella cuenta las horas en un hermoso pasto verde y piensa en el rey. Él finalmente aparece sobre un corcel y le cuenta que no debieron escaparse nunca, ya que sufre sin ella y le extraña muchísimo, confesándole todo su amor, y el anime termina con un beso de los dos. Fin.